Imaginen que su corazón se detiene. Los monitores en la habitación del hospital se vuelven planos, emitiendo ese tono largo y penetrante que todo médico teme. El aire abandona sus pulmones, sus ojos se cierran y, para todos los efectos, ustedes ya no forman parte de este mundo físico. Durante 7 minutos, un hombre llamado Alistair existió en ese vacío preciso. No estaba simplemente inconsciente, no estaba soñando. Según cada instrumento médico en esa habitación, él se había ido. Pero mientras los médicos luchaban desesperadamente por devolverle la vida a su forma física, Alistair se embarcaba en un viaje hacia un paisaje tan aterrador y vasto que desafía cada historia tradicional que nos han contado sobre el más allá. Cuando finalmente abrió los ojos, temblando y jadeando por aire, no habló de puertas de perlas ni de parientes perdidos hace mucho tiempo esperando en un campo de flores. Habló de un mensaje, una advertencia sobre la naturaleza de nuestra realidad que dejó a los expertos neurológicos más experimentados en un estado de silencio atónito. Lo que vio durante esos 7 minutos no fue solo una visión, fue una deconstrucción total de todo lo que creemos saber sobre el espacio, el tiempo y el alma humana. Para entender el peso de la experiencia de Alistair, primero deben entender al hombre mismo. No era alguien que pasara su tiempo reflexionando sobre lo místico o leyendo sobre experiencias cercanas al final. Era un ingeniero estructural, un hombre de matemáticas, planos y evidencia física dura. Para Alistair, si no podías medirlo con una regla o calcularlo con una ecuación, simplemente no existía. Todo eso cambió en una tarde de martes mundana cuando un evento cardíaco masivo y repentino lo dejó caer al suelo de su oficina. En un momento estaba revisando las especificaciones de carga para un puente y al siguiente se estaba deslizando por el borde del mundo. La transición, según él la describe, no fue un desvanecimiento a negro, fue una expansión repentina y violenta de sus sentidos. Dice que lo primero que notó fue el sonido. No era el sonido de la oficina ni las sirenas de la ambulancia que finalmente llegó. Era un rugido, como si 1000 océanos chocaran a la vez, pero no venía de sus oídos. Estaba vibrando a través de su propia esencia. Sintió que lo sacaban de su cuerpo, no hacia arriba como un globo, sino hacia afuera en todas las direcciones a la vez. Miró hacia abajo y vio a los paramédicos trabajando en un caparazón de hombre que reconoció vagamente como él mismo, pero ya no sentía ninguna conexión con ese cuerpo. Parecía un traje viejo que le quedaba pequeño. Y entonces la habitación simplemente se disolvió. Alistair se encontró parado en un lugar que él llama la gran extensión gris. Esto no era el cielo de la escuela dominical ni el vacío oscuro que se suele reportar en historias similares. Era un mundo construido de nubes metálicas cambiantes y un cielo que parecía estar hecho de relojería líquida. La escala absoluta de aquello fue lo que más lo aterró. Se sentía como una hormiga parada en medio de un motor planetario. No había sol, pero todo estaba iluminado por una luz pálida y constante que no tenía fuente. Fue en este lugar donde se dio cuenta de que su ego, su nombre y sus recuerdos comenzaban a desprenderse como pintura seca. Estaba perdiendo a Alistair y se estaba convirtiendo en algo más. Mientras deambulaba por este paisaje gris, notó estructuras que surgían de la niebla. No eran edificios, eran más bien pilares de información pura. Describe haber visto líneas verticales brillantes que se extendían infinitamente hacia arriba, pulsando con un ritmo que coincidía con el rugido que había escuchado antes. Se sintió atraído por uno de estos pilares y a medida que se acercaba, el miedo comenzó a intensificarse. No era el miedo a ser dañado, porque se dio cuenta de que no tenía cuerpo que dañar. Era el miedo a la insignificancia. Vio que estos pilares eran los registros de cada vida, cada pensamiento y cada suspiro jamás tomado en nuestro mundo, pero estaban siendo procesados por algo mucho más grande y mucho más indiferente de lo que una mente humana podría concebir. De repente, el paisaje cambió de nuevo. La niebla gris se quemó y él quedó parado al borde de un vórtice masivo y giratorio. Aquí es donde su historia toma un giro hacia lo verdaderamente increíble. Del centro de este vórtice surgió una presencia.
Alistar es muy cuidadoso al no llamar a esto una persona o un dios. Lo llama el tejedor. No tenía rostro, pero tenía un enfoque. Se sentía como una conciencia multidimensional que era simultáneamente consciente de cada átomo en el universo. Y comenzó a comunicarse con él, no a través de palabras, sino a través de una oleada abrumadora de datos conceptuales. El tejedor le mostró la arquitectura de nuestra realidad, y era aterradora por lo frágil que parecía. Vio el mundo en el que vivimos como una membrana delgada y vibrante extendida sobre un abismo de energía pura. Se le mostró que nuestras vidas son como destellos de estática en una pantalla cósmica. Pero entonces el tejedor le dio el mensaje. Fue una secuencia de ideas que Alistar dice que se sintieron como plomo caliente vertido en su mente. El mensaje declaraba que la humanidad está vibrando actualmente fuera de sincronía con la base de la existencia. Somos, en sus palabras, una frecuencia que se ha vuelto rebelde. El tejedor le transmitió que nuestra obsesión con lo material, nuestro ruido constante y nuestra desconexión del ritmo fundamental del universo estaban causando un desgarro en esa membrana delgada. Alistar sintió el peso inmenso de esto. Vio visiones de ciudades desmoronándose no por la guerra o el desastre, sino por una pérdida fundamental de integridad estructural a nivel atómico, todo porque la conciencia que habitaba esas ciudades se había olvidado de cómo resonar con la fuente. Era una advertencia de que la estructura misma de nuestro mundo se mantiene unida por una armonía que estamos destruyendo activamente. Para un hombre que vivió su vida bajo las reglas de la ingeniería, ver el universo como una canción frágil fue lo más aterrador que pudo imaginar. Intentó hacer preguntas, gritar por una forma de arreglarlo, pero el tejedor simplemente señaló hacia el vórtice. Alistair sintió una sensación repentina y aplastante, como ser doblado dentro de una caja pequeña. El cielo metálico, los pilares de información y el vasto tejedor comenzaron a colapsar sobre él. Este fue el punto de los 7 minutos. De vuelta en el hospital, los médicos acababan de administrar la ronda final de intervención que eventualmente lo traería de regreso. Cuando Alistair finalmente recuperó la conciencia, las enfermeras informaron que sus primeras palabras no fueron sobre el dolor o su familia. Agarró el brazo del médico con una fuerza que no debería haber sido posible para un hombre que acababa de estar clínicamente ausente durante 7 minutos, y susurró que la frecuencia está mal y que estamos desgarrando el velo. El personal médico inicialmente descartó esto como un delirio post-reanimación. Es común que las personas estén confundidas o tengan alucinaciones después de que su cerebro ha sido privado de oxígeno. Pero a medida que pasaban los días, la convicción de Alistair solo crecía. Comenzó a dibujar diagramas de los pilares que vio, estructuras que algunos físicos comentaron más tarde que se parecían sospechosamente a modelos de la teoría de cuerdas y geometrías de dimensiones superiores que un ingeniero de su formación no debería haber podido visualizar tan claramente. Describió la extensión gris como un centro de procesamiento de transición donde la energía de una vida se recalibra antes de pasar a las capas más profundas de la máquina del tejedor. Insistió en que lo que llamamos final es en realidad un regreso a un estado de realidad más intenso, pero que nuestro estado actual de ser hace que esa transición sea increíblemente difícil. Habló del miedo que sintió mientras su ego era despojado, explicando que en ese reino tus secretos, tus mentiras y tus pretensiones son como pesos pesados que te mantienen anclado a las vibraciones inferiores. Para avanzar, tienes que ser ingrávido. Lo que realmente desconcertó a los investigadores que finalmente entrevistaron a Alistair fue la consistencia de sus descripciones técnicas. La mayoría de los relatos de experiencias cercanas al final son emocionales y poéticos. Hablan de amor y luz. Alistair habló de patrones de interferencia, resonancia membranosa y conservación informativa. Trató el más allá como una máquina gigante y compleja
que comenzaba a fallar debido a nosotros. Afirmó que el mensaje que trajo de vuelta era un manual técnico del alma, una súplica para que la humanidad cambie su enfoque colectivo antes de que la resonancia se vuelva demasiado inestable para mantenerse. La parte más escalofriante de su mensaje involucra lo que él llama la estática. Dijo que la mayoría de las personas en la Tierra viven en un estado de estática espiritual, una energía frenética y dentada creada por las distracciones constantes, la tecnología y la ira. Esta estática crea una costra alrededor del planeta que dificulta que la energía natural del universo penetre. Advirtió que si la estática crece demasiado, la conexión con el tejedor se cortará por completo y nuestra realidad simplemente dejará de ser sostenida. No sería una explosión, sería una disolución. Simplemente nos desvaneceríamos del gran diseño porque ya no encajamos con el patrón. La vida de Alistair cambió por completo después de esos 7 minutos. Dejó su firma de ingeniería y pasó sus años restantes tratando de explicar estos conceptos a cualquiera que escuchara. No buscaba seguidores ni dinero. Parecía genuinamente agobiado, incluso perseguido, por la escala de lo que había visto. A menudo se sentaba en silencio durante horas, mirando al cielo, afirmando que aún podía escuchar el rugido tenue de ese cielo de relojería líquida. Dijo que una vez que has visto el motor, nunca puedes volver a mirar simplemente el coche. Los críticos a menudo señalan la realidad biológica del cerebro durante una crisis. Argumentan que la liberación de ciertos químicos y el disparo frenético de neuronas mientras el cerebro pierde oxígeno pueden crear alucinaciones vívidas y complejas. Dicen que el tejedor fue solo la mente de Alistair, tratando de dar sentido a su propio cierre. Pero los defensores de Alistair señalan la información que trajo. ¿Cómo pudo un hombre sin interés previo en la física teórica describir conceptos que están en la vanguardia de nuestra comprensión del universo? ¿Cómo pudo describir con precisión cosas que sucedían en otras partes del hospital durante esos 7 minutos, cosas que no podría haber sabido desde su posición en la camilla? Hubo un detalle específico que Alistair mencionó y que envió un escalofrío por la espalda de su médico principal. Describió una conversación que el médico tuvo en el pasillo, a 3 habitaciones de distancia, mientras Alistair estaba siendo reanimado. Citó las palabras específicas del médico sobre un paciente completamente diferente, una conversación que luego se verificó que ocurrió exactamente como Alistair la describió. Si su conciencia era solo un cerebro alucinando, ¿cómo pudo viajar a través de las paredes y registrar conversaciones a 10 metros de distancia? Este es el misterio que mantiene despiertos a los investigadores por la noche. Si Alistair realmente dejó su cuerpo y entró en otro reino, entonces el mensaje aterrador que trajo debe ser considerado con la mayor seriedad. La idea de que nuestra conciencia colectiva es una parte funcional de la integridad estructural del universo es un concepto asombroso. Sugiere que no somos solo pasajeros en una roca volando por el espacio, sino participantes activos en el mantenimiento de la realidad misma. Alistair falleció definitivamente varios años después, pero lo hizo con una extraña sensación de paz. Les dijo a sus amigos que no tenía miedo de volver a la extensión gris. Sabía que el tejedor estaba esperando y esperaba que en su tiempo de regreso a la Tierra hubiera hecho lo suficiente para cambiar ligeramente la frecuencia de quienes lo rodeaban. Dejó diarios llenos de esas líneas verticales brillantes y más de esos datos técnicos inexplicables. Su historia sirve como un recordatorio poderoso de lo poco que sabemos realmente sobre el mundo que habitamos. Pasamos nuestras vidas enfocados en la superficie, en lo material, en la estática, sin darnos cuenta de que justo debajo del velo, una máquina masiva, antigua y aterradoramente compleja está zumbando. A Alistair se le permitió mirar detrás de la cortina y, aunque la vista fue aterradora, también fue un llamado a un estado de ser superior. Piensen en el sonido de sus vidas ahora mismo, no solo el ruido de sus auriculares o la habitación a su alrededor, sino el ruido mental.
Las preocupaciones, los horarios, los ruidos digitales. Según Alistair, esa es la estática que amenaza nuestra propia existencia. Y si la clave para salvar nuestro mundo no es una nueva tecnología o un cambio político, sino un regreso a una frecuencia más simple y armoniosa, ¿y si nosotros somos los que mantenemos unida la estructura del espacio? La idea del tejedor y el velo suena a mitología, pero cuando viene de la boca de un hombre que midió el mundo para ganarse la vida, adquiere un tono diferente. Se convierte en un informe de campo. Alistair vio los planos de la eternidad y se dio cuenta de que no estábamos siguiendo las especificaciones. Sus 7 minutos de ausencia fueron quizás el momento en que más vivo estuvo, porque durante esos momentos estuvo viendo la realidad tal como es, desprovista de los filtros y limitaciones del cerebro humano. A medida que profundizamos en las historias de experiencias cercanas al final, encontramos un tema recurrente de interconexión. Pero el relato de Alistair es único en su enfoque mecánico y estructural. No era solo que todo estuviera conectado. Es que todo depende funcionalmente de esa conexión. Si el cable se rompe, la luz se apaga. Y según Alistair, el cable se está deshilachando. El mensaje aterrador que trajo de vuelta no tenía la intención de causar pánico, sino de provocar una reevaluación profunda de nuestras prioridades. Si nuestros pensamientos y nuestra vibración tienen un efecto físico en la estabilidad del universo, entonces tenemos una responsabilidad mucho mayor de lo que imaginamos. Somos los guardianes de la resonancia. Somos quienes debemos mantener la estática a raya para que el motor del tejedor pueda seguir funcionando sin problemas. Muchas personas que escuchan la historia de Alistair se encuentran mirando el mundo de manera diferente. Notan la belleza de un momento de quietud, el poder de una conexión genuina y los patrones rítmicos extraños en la naturaleza. Comienzan a preguntarse si pueden escuchar ese rugido del cielo de relojería líquida si escuchan con suficiente atención. Los 7 minutos de Alistair se convirtieron en un puente entre dos mundos y, aunque él ya no está aquí para cruzarlo, el camino que describió permanece. ¿Qué pasaría si el más allá no fuera una recompensa o un castigo, sino una recalibración? ¿Qué pasaría si nos enviaran de regreso al mundo físico una y otra vez hasta que finalmente aprendiéramos a resonar con la fuente? La visión de Alistair sugeriría que nuestro tiempo en la Tierra es un campo de entrenamiento para el alma, un lugar donde debemos aprender a dominar nuestra frecuencia en medio de la estática. Si fallamos, ponemos en riesgo no solo nuestro propio viaje, sino la estabilidad de todo el sistema. La comunidad neurológica continúa debatiendo estos eventos. Buscan el punto de Dios en el cerebro, estudian los efectos de ciertos químicos y el dióxido de carbono en la conciencia humana. Y aunque encuentran pistas fascinantes, nunca capturan del todo la esencia de lo que experimentó Alistair. Pueden explicar el cómo de una alucinación, pero no pueden explicar el qué de la información que trajo. No pueden explicar la conversación del médico en el pasillo. Esto nos lleva a una encrucijada en nuestra comprensión de la vida. Podemos elegir creer que somos máquinas biológicas cuyas luces simplemente se apagan al final, o podemos elegir escuchar los informes de aquellos como Alistair que han viajado más allá del borde. Si elegimos escuchar, debemos aceptar un mundo que es mucho más grande, mucho más extraño y mucho más exigente de lo que jamás pensamos. El informe de Alistair desde la gran extensión gris es una llamada a la acción. Sugiere que lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas es encontrar el camino de regreso a ese ritmo fundamental. Silenciar la estática, remendar el velo, es un mensaje de inmensa esperanza envuelto en un manto de terror cósmico. Nos dice que importamos, que nuestras vidas tienen un propósito funcional en el gran diseño y que tenemos el poder de influir en la estructura misma de la realidad. Mientras hacen sus actividades hoy, intenten ser conscientes de su propia frecuencia. Cuando sientan que la estática aumenta, la ira, la distracción, la obsesión con lo superficial, respiren. Recuerden al hombre que pasó 7 minutos en el cielo de relojería. Recuerden al tejedor y la membrana delgada de nuestro mundo. Tal vez, solo tal vez,
al encontrar un momento de verdadera armonía, estén haciendo más por salvar el universo de lo que podrían imaginar. El mensaje de Alistair sigue sin ser explicado por la ciencia, pero resuena en los corazones de aquellos que sienten que hay más en esta vida de lo que el ojo puede ver. Ya sea que fuera una alucinación o un vislumbre de la verdad última, sirve como una metáfora poderosa para nuestros tiempos. Estamos en un punto de inflexión, un momento donde la resonancia de la humanidad encontrará su armonía o se disolverá en la estática. La elección, según el hombre que vivió fuera del tiempo por 7 minutos, es nuestra. La historia de Alistair es solo una entre miles, pero su claridad peculiar basada en la ingeniería la hace destacar. Nos desafía a pensar en la espiritualidad, no como un concepto vago y etéreo, sino como una realidad estructural y dura. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que el más allá sea en realidad la vida primaria, y que nuestra existencia actual sea solo una simulación breve y de alto riesgo en una pantalla muy frágil. Si alguna vez se encuentran en un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad y de los avisos de su teléfono, escuchen el silencio. No solo escuchen la ausencia de sonido, sino escuchen la vibración del aire mismo. ¿Lo oyen? Ese rugido tenue y distante, el pulso rítmico de un universo que se está tejiendo incluso mientras hablamos. Alistair lo escuchó y lo cambió para siempre. Vio que el mundo no es una colección de objetos, sino una sinfonía de energías. Y en esa sinfonía, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No somos solo oyentes, somos los instrumentos. Nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestros propios pensamientos son las notas que componen la canción del universo. Si tocamos fuera de tono, la canción se convierte en ruido, y el ruido se convierte en la estática que desgarra el velo. Pero si podemos encontrar la frecuencia correcta, si podemos desempeñar nuestro papel con claridad y propósito, entonces la canción sigue siendo hermosa y la estructura de la realidad se mantiene fuerte. Los 7 minutos de Alistair fueron un regalo, no solo para él, sino para todos nosotros. Fue un explorador que se adelantó a lo desconocido y volvió con un mapa que aún estamos tratando de leer. Es un mapa de un territorio que se encuentra más allá de los límites de nuestros ojos físicos, pero es un territorio que todos visitaremos algún día. Y tal vez, cuando nuestros propios monitores se queden planos y nos embarquemos en ese viaje final, recordaremos al ingeniero y su mensaje. Buscaremos los pilares de información y el cielo de relojería líquida, y descubriremos que estamos listos para unirnos al tejedor en la gran y eterna resonancia. Hasta entonces estamos aquí, en medio de la estática, encargados del trabajo más importante del universo, mantener el velo intacto. Es una carga pesada, pero como nos mostró Alistair, también es el privilegio más grande imaginable. Somos la resonancia. Somos los guardianes de la frecuencia, y el mensaje es claro. Desempeña bien tu papel, porque la canción depende de ti. Los monitores médicos pueden registrar nuestro final, pero según Alistair, solo están registrando el momento en que el instrumento se guarda en su estuche. El músico continúa. La música nunca se detiene, solo cambia de tono, y en ese nuevo tono, en esa vibración más alta, encontramos el verdadero significado de todo lo que alguna vez hemos sido. La historia de Alistair es un susurro desde ese otro lado, un empujón suave para despertar del sueño de lo material y unirse a la realidad del espíritu. La gran extensión gris, los pilares de luz y el poderoso tejedor no son solo partes de una experiencia cercana al final, son los componentes fundamentales del ser. Alistair los vio porque tenía que hacerlo, los vio para que pudiera decirnos. Y ahora que el mensaje ha sido entregado, depende de nosotros decidir qué hacer con él. Ignoraremos el rugido del cielo de relojería y continuaremos nuestro baile en la estática, o encontraremos la fuerza para cambiar nuestra frecuencia y convertirnos en la armonía que el universo necesita con tanta desesperación. Al concluir esta exploración del viaje extraordinario de Alistair, dejen que el peso de su experiencia se quede con ustedes. No lo descarten simplemente como una historia. Trátenlo como una posibilidad. Miren a las personas a su alrededor.
los árboles, las estrellas e incluso sus propias manos, y véanlos como partes de esa membrana delgada y vibrante. Sientan la responsabilidad y la maravilla de ser parte de este diseño grandioso y frágil. Alistair se fue por 7 minutos, y en ese tiempo vio una verdad que trasciende nuestra comprensión actual de la vida y la existencia. Volvió con un mensaje que permanece sin explicación, una advertencia que es a la vez aterradora y hermosa. Nos mostró que el final es solo un comienzo y que nuestro momento actual es una parte vital de una resonancia eterna. Mantengan su frecuencia clara, porque el velo es delgado y el tejedor está esperando. Cada detalle técnico que compartió Alistair resuena con una lógica que no podemos ignorar. No habló de juicios divinos basados en la religión, sino de una alineación basada en la armonía. Como ingeniero, entendió que si un puente no está en armonía con las fuerzas que lo rodean, se colapsará. Lo mismo ocurre con nuestro universo. Somos las vigas y los cables de un puente cósmico, y nuestra calidad espiritual es la que determina si la estructura se mantiene firme o si cede ante la estática. Al final, la historia de Alistair nos invita a vivir con mayor profundidad. No se trata solo de sobrevivir, sino de sintonizar. Cada acto de bondad, cada momento de meditación y cada esfuerzo por ser honestos con nosotros mismos ayuda a calmar el ruido. Alistair regresó para decirnos que tenemos el control de la melodía más importante jamás escrita. La gran extensión gris puede parecer aterradora por su inmensidad, pero también es el lugar donde finalmente nos deshacemos de todo lo que no es auténtico. Esa es la lección final del ingeniero cardíaco. La muerte no es el enemigo. La verdadera tragedia es vivir una vida llena de estática, olvidando que somos los músicos de lo infinito. Cuando el silencio finalmente llegue para cada uno de nosotros, que sea un silencio lleno de armonía, listo para ser transformado en la gloriosa música del cielo de relojería que Alistair vio. La realidad nos está llamando, y es hora de que empecemos a escuchar.